Es en sintonía de radioangelus.org. Prepara tu corazón para reflexionar el Evangelio del día a cargo de nuestra hermana Rosita Molina. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo del 31 al 42. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices ustedes serán libres? Jesús les contestó: en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero mi palabra no tiene acogida en ustedes, y por eso tratan de matarme. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le cortaron la palabra: nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad que he aprendido de Dios, y ustedes quieren matarme. Esta no es la manera de actuar de Abraham. Ustedes actúan como hizo su padre. Los judíos le dijeron: nosotros no somos hijos de la prostitución. No tenemos más que un solo padre, Dios. Jesús les replicó: si Dios fuera su padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos, aquí se nos revela en esta palabra dos verdades que son muy importantes para nosotros los cristianos. Como que el primer acercamiento a Jesús es creer. Porque dice que esto es lo que le decía a los que creyeron en Él. Y ese es el primer acercamiento, creer. Porque luego hay que darle consistencia al creer. Y le dice: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran. O sea, hay algo más importante. Hay que perseverar para ser discípulo. Y tener consciente que el que permanece en la doctrina de Cristo, ese es el que tiene a Dios. Cristo permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Y eso es lo que nos hace discípulos. Y ser discípulo supone un vivir la doctrina de Cristo, no la mera ciencia. El discípulo da muchos frutos y glorifica al Padre. Pero para dar frutos hace falta estar unidos vitalmente a Cristo. Eso es muy importante. No es conocimiento. Y los judíos creían que tenían todo el conocimiento y por eso lo tentaban a cada instante. Estos habían creído, pero su creer era superficial. Porque cuando Él les dice conoceréis, eso implica progreso y perfección. Conoceréis la verdad. Nosotros tenemos que conocer la verdad. Nosotros tenemos que tener un progreso espiritual, ir progresivamente creciendo espiritualmente hasta alcanzar la perfección de la que habla la palabra de Dios. El conocimiento de la verdad implica también amor a la verdad. Alguien va a conocer la verdad porque ama la verdad, no ama la mentira. No podemos hacer nosotros lo de Pilato, que le preguntó: ¿y cuál es la verdad? Pero dio la vuelta y estaba frente a la verdad misma, porque la verdad es Cristo. La verdad tiene sentido personal, es Cristo mismo. Y la verdad es la que nos hace libres. Dios nos ha hecho libres a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Por tanto, se relaciona con la libertad, porque Él vino a eso. Él es la verdad. Y se relaciona con la libertad porque yo he venido a dar la libertad a los cautivos. Mientras que el diablo, que no está en la verdad, se relaciona con el pecado, que es el que nos esclaviza. El que nos esclaviza. Esto le dicen:
nunca hemos sido esclavos de nadie, porque dice ustedes serán libres, sin embargo la historia nos dice que los judíos fueron esclavos de muchas otras sociedades, de muchas otras naciones. Sin embargo, ellos nunca se creyeron esclavos, porque ellos creían que habían nacido para ser los dueños del mundo. Y allí es donde ellos se topan con Cristo, se topan con una verdad que para ellos no la podían entender. Es el que nos esclaviza el pecado, y la libertad dada por la verdad consiste de hecho en la filiación divina, en la vida de hijos de Dios. Por esto se relaciona la verdad con la vida. Ahí está el Señor. Él es la verdad. Él es el camino. Él es la vida. Él mismo lo dijo. Los judíos, como hijos de un gran padre, aunque estuvieron dominados por muchos pueblos, nunca se sintieron esclavos. Ellos eran hijos de un gran padre, claro que hijos de Dios, pero ellos creían en esa libertad física, en esa libertad material, pero Jesús lleva el tema al plano espiritual. Él no quiere que seamos siervos del pecado, ya sea del pecado ocasional o del pecado habitual. Y el pecado que más nos esclaviza es el pecado habitual, el que se nos hace un hábito, el que nosotros sabemos que es malo, pero lo seguimos haciendo. Y mientras nosotros no nos apeguemos a Cristo, no seremos libres, porque por el pecado entramos al dominio de la muerte eterna, como por la justicia a la libertad de la vida eterna. ¿Y qué es la justicia? ¿A quién se le llama justo? Si recordamos que a Job le dice el justo porque cumple, se somete a la voluntad de Dios. Entonces, la justicia es la que nos lleva a la libertad de la vida eterna. La esencia del pecado consiste entonces en separarnos de Dios. Y si estamos separados de Dios, no somos libres. Estamos esclavizados a la mentira. Cuando ellos le dicen que no son hijos de la prostitución, no son hijos de la idolatría. Quiere decir eso porque prostitución es igual a idolatría. Ellos sí han idolatrado. Inclusive idolatran a Moisés. Y Moisés es el siervo fiel de la casa de Dios, pero Cristo es el hijo de la casa. Ellos idolatraron a Moisés y a las leyes de Moisés. Ellos tenían que haberlo amado, pero no idolatrarlo. Si ellos no hubieran tenido idolatría, ellos hubieran reconocido a Jesús. La esencia entonces es que la verdad es Cristo. El que se une a Cristo entra en el rango de hijo de Dios. Mi palabra, le dice él, no tiene entrada libre en ustedes, no echa raíces. Y se han quedado en el creer, le creyeron, pero no perseveraron. ¿Qué nos invita a nosotros esta palabra? A perseverar, porque Jesús es el testigo de la vida íntima de Dios. Habla de Él y de sus planes como testigo. La palabra de Jesús revela el pensamiento del Padre. Los que imitan y se dejan influenciar por el diablo, al diablo lo hacen su padre, solo a Él. Por eso que Jesús se contrapone a Satanás. Y es claro cuando les dice, ellos son malcriados y le cortan la palabra. Nuestro padre es Abraham y Cristo está sobre Abraham. Y Abraham no lo hubiera matado. Abraham añoró conocer a Cristo. Recibió aquel ángel en su tienda y él sabe que fue la presencia de Cristo. Pero nos ciega, también a nosotros como a los judíos de ese tiempo, nos ciega el pecado y no descubrimos a ese Cristo sencillo, a ese Cristo que se hace nuestro hermano, al que nos dice la verdad, que le ha aprendido de Dios. Dice, y ustedes quieren matarme, nosotros también queremos matarlo. Nosotros preferimos vivir en la mentira. Nosotros tenemos que superar esto y alcanzar lo que Él quiere. Dice, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Esto es para nosotros hoy, queridos hermanos. Tenemos que perseverar en la palabra de Dios para no ser esclavos del pecado, porque la palabra de Dios nos va iluminando el camino, nos va enseñando lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es agradable y lo que es desagradable a Dios. Cristo no vino, Él termina diciendo, no he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. Lo envió el Padre.
lo envió a cumplir una misión, a hacernos libres. Nosotros resistamos al diablo, como dice la palabra de Dios, y entonces seremos libres. Porque nosotros no tenemos que hacer amistad con Satanás, no tenemos que hacer ningún tipo de amistad con él, porque nosotros hemos nacido en la libertad, porque hemos nacido en la presencia de Cristo. En el bautismo nos hemos sumergido con Cristo hacia una nueva vida y somos nuevas criaturas. Nosotros sí tenemos que amarlos. Ustedes me amarían, le dice él, ustedes me amarían. Si realmente, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían. Amemos a Jesús, amemos su palabra, amémosle como la verdad absoluta, porque nosotros somos hijos del Padre. Él nos ha hecho hermanos suyos, hijos del Padre. No podemos nosotros entonces resistir a la palabra de Dios. No podemos resistirnos a su presencia. Tenemos que someternos a su palabra, a su presencia, a su voluntad, y solo así seremos libres. Solo así, aunque no tengamos nada, aunque estemos en esta cuarentena, estamos metidos aquí en cuarentena y cualquiera diría que no estamos libres, pero ahora es cuando estamos más libres que nunca, porque ahora es cuando más hemos pasado tiempo con Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea el poder y la alabanza. Que el Señor a través de esta palabra nos bendiga y nos libere de esta pestilencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien a todos.